principal obstáculo, ¿no? Que es la abominación. Nuestro Señor, cuando habla de la gran tribulación, el único hecho así que dice como referencia, hecho fuera de los mares y las estrellas, etcétera, el único hecho que menciona es, además de una persecución, pero ligado a ella, es la abominación de la desolación eh, explicada por el profeta Daniel. Vamos entonces a intentar profundizar en qué es la abominación de la desolación. Entonces, la abominación de la desolación, tal como dice nuestro Señor en Mateo 24:15, dice, predicha por el profeta Daniel. Segundo, erigida en el lugar santo. El lugar santo es el templo, el lugar de la presencia de Dios entre los hombres. Y dice, para terminar, quien lea entienda. No va a ser fácil entenderlo. Hay que penetrarlo, pedir ayudas. Bien, entonces vamos a intentar descifrar esto del término abominación de la desolación. Porque si se sabe lo que es la abominación de la desolación, se tiene la llave maestra para muchas puertas de la gran tribulación. Bien, Daniel, con las mismas palabras, está profetizando dos momentos históricos. El primero, o sea, él dice, hará una alianza firme con muchos durante una semana, y durante media semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y pondrá en el ala del templo la abominación de la desolación, hasta el cumplimiento decretado de los... La primera abominación histórica ocurrió en tiempo de los macabeos, y nos sirve como patrón profético para la segunda abominación histórica, que nuestro Señor dice que esta profecía se cumplirá al menos otra vez. ¿Vale? Entonces, Daniel, al preguntar por este hecho futuro, le dice, estas palabras están guardadas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán elegidos, blanqueados y acrisolados, lo de los tiempos del fin, ¿verdad? Los impíos seguirán haciendo el mal, sin que ningún impío comprenda nada. Solo los sabios comprenderán. Aquí ya se avisa que esto no lo va a entender todo el mundo. Esto de los últimos tiempos. Dice, desde que sea suprimido el sacrificio cotidiano y coloquen la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Bienaventurado el que confíe y llegue a los 1335 días. Le informan que el tema solo lo entenderán los sabios y le dan el modo de calcular el momento de dos hechos importantes futuros. Encaja con lo que dice nuestro Señor, el que lea, entienda. No es para que lo entiendan los impíos ni los necios. Bien, ¿qué dice el diccionario de la palabra abominación? Dice, en hebreo es esta la palabra, que se pronuncia así, shikut, nauseabundo, sucio, inmundo especialmente, idólatra, o concretamente ídolo, abominable, abominación, ídolo, inmundicia. Aquí dice, de la desolación, shamen, dice, raíz primaria, aturdir, dejar estupefacto, etc. No les voy a... En griego, eso se traduce así, y dice, cosa detestable. Bueno, y desolación, pues de este modo. En la Vulgata dice abominatio desolaciones. De todo, cogiendo todo esto y mezclándolo y diciendo, voy a intentar hacer una traducción que se entienda un poco más que la palabra... Bueno, pues surgen como estas alternativas. Ídolo devastador, inmundicia espantosa, repugnancia destructora, abominación angustiosa, abominable ruina. Todo va siendo como un sinónimo de esta abominación de la desolación, ¿no? ¿Dónde ocurre la abominación de la desolación? Pues erigida en el lugar santo.
El lugar santo, ¿cuál es? El relativo al templo, el relativo a la presencia de Dios entre los hombres. Es algo repugnante que destruye la presencia de Dios entre los hombres. Eso es la abominación de la desolación. Algo repugnante que destruye la presencia de Dios entre los hombres. Entonces, la presencia de Dios entre los hombres es algo que empezó en cuanto creó Dios al hombre, porque lo creó en estado de gracia. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en estado de santidad y justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Allí había presencia de Dios entre los hombres en el mismo momento de la creación. ¿Vale? El hombre fue creado con la presencia divina dentro de sí mismo, lo cual nos ayuda a entender cómo será el último templo, el de la nueva época. No es con un edificio, sino entre nosotros. Dios era intrínseco al hombre, había fusión sin confusión. El pecado original, cuando llega, destruye el qué? La presencia de Dios entre los hombres. Destruye la semejanza de la familia trinitaria divina dentro de él. Esta es la primera abominación de la desolación que ocurre, el pecado original. El objetivo de la tentación diabólica era acabar con la presencia de Dios entre los hombres y todo lo que ello constituía para el mismo desarrollo del ser del hombre. Dios crea al hombre para estar íntimamente con él, para hacerle disfrutar. El pecado original viene a cargarse por primera vez ese asunto. En el plan de redención, entonces, se puede entender como un plan de reconstrucción de la presencia de Dios dentro del hombre, por lógica. Pero será en fases progresivas. Durante 2500 años, que es el 40% del tiempo de los hombres, no hubo ninguna presencia de Dios entre los hombres. Esto habéis querido, esto tenéis. Dios, a continuación, hace una presencia externa al hombre con el templo de mosaico, el templo de Moisés. Y cuando viene nuestro Señor e instituye la Eucaristía, es una presencia mixta, externa e interna. Interna por 10 minutos. Vuelve a intentar acercarse hacia el plan, hacia lo que había originalmente. El plan final de esto es que vuelva a ser interna, la presencia de Dios entre los hombres. Y eso será en la nueva época, después del fin de los tiempos, y por eso se le llama reino eucarístico. ¿Vale? Entonces, el diablo siempre ha intentado destruir la reconstrucción esa de la presencia divina de Dios en el hombre. En el Antiguo Testamento, buscando un pecado personal abundante, hasta el extremo que llegó un día en donde, viendo Yahvé que la maldad de los hombres cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre. Dios se arrepintió de haber hecho, y se indignó en su corazón. ¿Cómo intentó, dentro de ese pecado abundante, cómo intentó hacer desaparecer que Dios no estuviera aquí en la creación? Pues la operación más terrible fue la operación Nefilín, que es corromper a la propia raza humana. Para que, corrompiendo a la raza humana, no pudiera venir un redentor. Y por eso, cuando ya aquello había llegado a un límite, dijo el Señor, fuera, todo. No queda nada. Diluvio. La abominación, eso fue una de los planes del demonio. El siguiente plan del demonio fue el de la abominación de la desolación en tiempo de Antíoco IV Epifanes. Y en el Nuevo Testamento, pues lo mismo. Pecado personal, fuera
la presencia de Dios entre los hombres. Y ha habido varios intentos de abominación. Vamos a decir imperfectos. De estos hablo con bastante detalle en una serie de vídeos que hablo sobre esto, ¿no? Entendiendo por abominación devastadora, pues primero, pues la de Mahoma, segundo, la de la Revolución Francesa o masonería, que tiene la vertiente eclesiástica y la vertiente social. Ahora vamos a hablar un poco de la vertiente civil, y luego el comunismo. Pero la peor de los intentos de hacer desaparecer la presencia de Dios entre los hombres está en el futuro. Al fin de los tiempos será el ataque más completo, la gran abominación desoladora del falso profeta, el engaño del anticristo para ser adorado por los hombres. Sustituir a Dios por el anticristo. Entonces, en el patrón de la pasión, explico un poco todo, cómo se va a ir desarrollando todo esto, porque es la pasión, muerte y resurrección mística de la Iglesia, siguiendo los pasos del esposo. La esposa sigue los pasos del esposo. Esto lo tenéis en vídeos que están en el canal mío de YouTube, y que son, bueno, voy desgranando todo esto para llegar al momento de pasión, muerte. La muerte es cuando desaparece la presencia de Dios entre los hombres. Pero llegará un momento en donde viene la resurrección. La Iglesia debe corredimir con Jesucristo. Dice esta palabra de San Pablo: ahora me alegro de los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Un sencillo silogismo. El momento clave de la vida del esposo fue la cruz. Fue el Calvario, fue el momento de tanto. El momento clave de la vida de la esposa son los últimos tiempos, por analogía, ¿verdad? Dentro de ellos, nuestro Señor señala que el peor momento va a ser la abominación de la desolación. Entonces, la abominación de la desolación es para la Iglesia lo que el Calvario fue para nuestro Señor. Y a su vez, el momento clave de la corredención. ¿Cómo va a aportar dolores la Iglesia a la redención de los hombres? Especialmente en el momento de la abominación. Por tanto, siendo la abominación algo terrible, también es algo precioso, porque es el momento en donde puede aportar mayor dolor a la redención del hombre. En cierto sentido es muy doloroso, pero también tendrá consecuencias muy buenas para el hombre, la abominación de la desolación, como el Calvario las tuvo. El Calvario fue horroroso desde algún punto de vista, pero al mismo tiempo fue maravilloso. Corolario. Así como el diablo creyó que vencía en el Calvario, ese dijo: ahora ya te tengo, plas, la muerte, por la muerte del Dios hombre, mientras en realidad, realmente era allí vencido, porque allí se estaba pagando el precio de nuestra redención, ¿verdad? Pues ahora el diablo cree que va a vencer con la abominación de la desolación, y en realidad, porque va ahí a desaparecer la Eucaristía y por tanto desaparece la Iglesia, pero en realidad, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Que, sin embargo, ahí va a ser nuevamente y definitivamente vencido, ya que se completarán los dolores de la pasión de Jesucristo, y Dios entonces podrá reinstaurar el modo de presencia original en el hombre, aquel que tenía Adán, como profetizan Daniel y San Juan.
Demasiado esto, ¿eh? Demasiado. Porque solo lo vemos desde el lado de que, ¡ay, que nos quedamos sin Eucaristía! Quieto. Como nos quedamos sin Jesucristo, ¿qué pasó con los apóstoles? ¿Se quedaron sin Jesucristo? ¿Eso fue terrible? Sí, pero no. Pues aquí va a pasar algo que es, el patrón hay que seguirlo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces a veces nos parece que Dios ha escogido un camino para la corredención un poco duro. Y entonces pedimos al Señor que por favor, hombre, que no lo haga tan duro, ¿no? Que lo dulcifique, ¿no? Y entonces, pues, los últimos tiempos a muchos les parece un escándalo. Hombre, ¿cómo va a sufrir la Iglesia? Hace un momento el novio de no sé quién le decía ayer algo parecido, me estabas diciendo. ¿Esto cómo le va a ocurrir a la Iglesia, eso de que se vaya a la Eucaristía y tal? Jamás. Exactamente eso es lo que hizo San Pedro con nuestro Señor. En cuanto le anunciaron. Hombre, por Dios, ¿a ti te va a ocurrir esto? ¿Qué le dijo el Señor? Por ahí hay que pasar, señores. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, etcétera, tal. Todavía más claro, tomando aparte Pedro, tal, de ningún modo te suceda esto. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. El que no quiera pasar por la abominación de la desolación, no entiende. Y mira que es dura. Yo conozco una alma mística que efectivamente el Señor le hizo ver lo que supondría la abominación de la desolación, de estar sin la Eucaristía. Y efectivamente le dijo eso a Dios Padre, por favor, Dios, hasta ahí no, eso no, por favor, quítalo, evítalo. Y le contestó Dios Padre, no quieras ser tú otro Pedro. Fuerte. Bueno, entonces, en esto va a tener mucho que ver, pues, las abominaciones anteriores. Han sido como ensayos de la abominación definitiva, ensayos históricos que el demonio ha ido haciendo. Uno de esos ensayos ha sido la bestia de la tierra, la masonería, el estilo de combatir a Dios por la desnaturalización de la verdad y instaurar a Satanás como príncipe de este mundo. Y dice el Apocalipsis que vio la bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Es la sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás empieza en la iglesia de Éfeso, al principio de los tiempos, sigue en la iglesia de Tiatira, no conocéis las profundidades de Satanás, y en Filadelfia pues ya lo da Dios, los entrega. Es decir, bueno, pues la bestia de la tierra tiene también sus días contados. Todos estos... Entonces, detrás de la acción de la bestia de la tierra, de la masonería, se difunden por doquier las misas negras y el culto satánico. Intentan cargarse la presencia de Dios entre los hombres. La bestia de la tierra tiene el área civil, la masonería, cuyo expansionismo ha sido, pues, bueno, por todo el mundo. En México, pues, también habéis tenido vuestros, y seguís teniendo, ayer me hablaba alguien de todo esto. Y en la sociedad eclesiástica, pues también hay una masonería eclesiástica cuyos momentos de esplendor ha sido el modernismo, y se ha difundido especialmente, como le decía la Virgen al Padre Gobi, sobre todo entre los miembros de la jerarquía. Hay palabras que no dejan lugar a dudas ya. El objetivo es construir un falso Cristo y una falsa iglesia. Bien, solo quería recordar una cosa que pasó en la época de la bestia de la tierra más fuerte aquí, que fue en la Revolución Cristera. ¿Cuándo ocurrió aquello? La ley Calles.
31 de julio del 26. Como marcando el 31 de julio, que ya hemos hablado, que será la fecha donde se dará esto. Preaniversario de la fecha deducida, según las hipótesis, de la abominación de la desolación. Y consecuencia de ello hubo 3 años de guerra. Es una verdadera... Eso es. Es figura o tipo de lo que aquí ocurrió. Entonces he querido por lo menos señalar esto. Pero vamos a ver elementos que dijo del modernismo, que es la forma de la masonería eclesiástica que se presenta, lo que dijo en la encíclica Pascendi el Papa Pío X, el 8 de septiembre de 1907. Es preciso reconocer que en estos últimos tiempos ha crecido en modo extraño el número de los enemigos de la cruz de Cristo, que con artes enteramente nuevas y llenas de perfidia se esfuerzan por aniquilar las energías vitales de la Iglesia y hasta por destruir totalmente, si les fuera posible, el reino de Jesucristo. No hay parte alguna de la fe católica donde no pongan su mano, ninguna donde no se esfuercen por corromper. ¿Esto nos suena? Desprecian toda autoridad y no soportan corrección alguna. El régimen de la Iglesia se ha de reformar en todos sus aspectos, pero principalmente en el disciplinar y dogmático, que se ha de armonizar interior y exteriormente con lo que llaman conciencia moderna, que íntegramente tiende a la democracia. Si lo dijo en 1907, ya más de 100 años, y ahí sigue. ¿Por eso va a ser la democracia de Jesucristo o el reino de Jesucristo? Cada modernista presenta y reúne en sí mismo, sigue diciendo la encíclica, variedad de personajes, mezclando al filósofo, al creyente, al apologista, al reformador. La ciencia debe ser atea, y lo mismo la historia, cosas que va diciendo. Todo esto para que veáis que lo que en este momento tenemos es lo que ya vino hace 100 años, de la mano de los mismos, de la mano de los masones. La ciencia es totalmente independiente de la fe y a esta debe sometérsela. O sea, la fe debe someterse a la ciencia. En asuntos temporales, la Iglesia debe someterse al Estado. ¿Suena? Cristo no es Dios ni ejecutó nada divino. La Iglesia y los sacramentos no se ha de creer que fueran instituidos por Cristo. Si no queremos que el dogma, la Iglesia, el culto sagrado, los libros que reverenciamos como santos, y aun la misma fe languidezcan con el frío de la muerte, deben sujetarse a las leyes de la evolución. Está bien, los planteamientos, a que os suenan todos, a que todos se están viendo, se han visto, se repiten una y otra vez. No solo puede desenvolverse y cambiar el dogma, sino que debe. El dogma debe evolucionar. Planteamiento. Bueno, lo definimos afirmando, dice el Papa, en la encíclica, afirmando que el modernismo es un conjunto de todas las herejías. Si alguien se hubiera propuesto reunir en uno el jugo y la esencia de cuantos errores existieron contra la fe, nunca podría obtenerlo más perfectamente que lo que han hecho los modernistas, los masonistas. No sé por qué le llamaban modernista, porque si el nombre que llevan es el de masón. Pero bueno. Entonces, además de la bestia de la tierra está la bestia del mar. Y la bestia del mar es el comunismo. Momentos en donde el modernismo, el comunismo busca el idealismo social igualitario. La nueva época, pero de otro modo. Y entonces combate a Dios por la fuerza. Esta foto es el monumento del Sagrado Corazón de Jesús, en el centro de España, en 1936, fusilando.
Dice, abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su morada y de los que moran en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Conquista la humanidad con el error del ateísmo teórico o práctico. Construye una civilización sin Dios, materialista, egoísta, hedonista, árida y fría, que lleva en sí los gérmenes de la corrupción y de la muerte. Sustrae toda la humanidad al dominio de Dios, a la glorificación que de la Santísima Trinidad. Esta es la bestia del mar, el comunismo. Bueno, ocurrió, uno de los episodios peores fueron la Guerra Civil de España. El que a la cárcel ha de ir, dice el Apocalipsis. El que ha de morir a espada ha de morir. Aquí se requiere la paciencia de la fe y de los santos. En España, en la retaguardia del bando republicano, se asesinaron 4.300 tal, 2.600, 280, más de 3.000 seglares. Sumando eso es más de 10.000 muertos por el delito de ser católicos y no renegar de ello. Esto es una preabominación. Irse preparando. Hasta el año 2014 hay ya en España 1.523 beatificados y 11 canonizados, de todos esos serie de mártires. 20.000 iglesias fueron destruidas. En 3 años se superó 500.000 de muertos, más otro 500.000 de no nacidos. Esto es la bestia, esto es la abominación, consecuencias de, para que sepamos dónde va a llegar la persecución que viene, los dolores que hay que aportar. Bueno, el comunismo en un siglo ya se ha instalado en todos esos sitios. Nuestra Señora de Fátima vino solicitando que la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, para evitar que Rusia siguiera difundiendo sus errores, que la bestia del mar pues no fuera tanta. Pero el 13 de junio de 1929 en Tui, ya lo había advertido, vendré a pedir la consagración de Rusia, y el 29 de agosto de 1931 en Rianjo solicitó esta consagración de Rusia. Las guerras posteriores a este pedido, consagración que debía hacer el Papa en unión con todos los obispos, y fijaros que lo pide 1929-1931. ¿Guerras que ha habido después de 1931? La Guerra Civil Española, acabamos de decirlo. La Segunda Guerra Mundial. Las guerras de Corea y de Vietnam. Las guerras étnicas de toda la década del 90 en América Central, en el sur, África, Asia, etc. El Papa, o los papas, hicieron 2 veces una consagración sin mencionar públicamente a Rusia. Es decir, sin cumplir lo que he pedido. Una en 1942, otra en 1984. Bueno, han pasado 6 papas. 3 son santos hoy en día. Pero fijaros, por no hacer lo que la Virgen dijo, la lista. O sea que cada palo que aguante su vela. ¿No? A la Virgen hay que hacerla caso. ¿Vale? Esas consagraciones han tenido efectos positivos parciales, pero cuántos dolores nos habríamos evitado. Y de hecho, termina diciendo el Señor, en 1929, a Sor Lucía, que se acuerden del rey de Francia. Que se acuerden del rey de Francia, porque al rey de Francia se le pidió la consagración al Sagrado Corazón de Jesús de Francia. Se le pidió tal día como 100 años después, exactamente, no lo habían hecho. Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Y ese día era el asalto a la Bastilla. Se acababa
la monarquía en Francia. Pues que se acuerden. ¿Quiénes se tienen que acordar? ¿A quién se lo está diciendo? Vale, cada cual. No digo yo, o sea, a los papas hay que defenderlos y lo que sea, pero tampoco vamos a cerrar los ojos. ¿Eh? Sí, con todos los obispos. Bueno, pero si haya 3 o 4 que no se quitan fuera, pues eso tampoco es el problema. El problema es que no se mencionó Rusia, que tenían miedo, que oye, que desde la propia guerra civil española acabamos de decir cuál era el balance. Hubo por lo menos 5 años desde la última vez que lo pidió el Señor para que aquel Papa hubiera hecho esa consagración. Bueno. Entonces, ¿cómo se da la abominación en la historia? En los momentos, en los musulmanes, en la República Francesa, en el comunismo, etcétera. ¿Cómo se da las fases del proceso de abominación? Es, primero, se preocupa de que haya una apostasía extensa de la fe. Personal, social, civil, social, religiosa, la corrupción del sacerdocio dentro de eso. Segundo, la sustitución temporal de la presencia de Dios en el templo por distintos ídolos. La nueva sociedad comunista, el Satanás, en la adoración directamente en los masones, etc. A continuación, la persecución al resto fiel, se resiste, se aguanta un poquillo y se restablece las cosas. ¿Vale? Ese es el patrón de todas las abominaciones. Cuanto más se invoca la ayuda de la Virgen y se siguen sus consejos, antes se arregla y menos se sufre. Bueno, entonces, cosas que vamos viendo que van trayendo la nueva abominación. Pues hay como una gran uniformización de los gobiernos civiles de todo el mundo. Estos días estamos viéndolo, ¿no? Con el nuevo tema del calentamiento global. Pero esto es lo que se está viendo constantemente. Hay una uniformización global y hay una aparición de un elemento muy curioso que ha sido el 25 de mayo de 2000, que es el byte oro. Un elemento de intercambio que es a la vez electrónico y que tiene contraste en oro, para que no se desmadre con inflaciones como ha sido la moneda papel. Este elemento se llama Hayek Coin y ya está creado y se está difundiendo por internet, etcétera, y esto es la base para que luego nadie pueda comprar ni vender. ¿Habéis visto? Si no hay esta moneda, todos los que hablan del microchip, sí, pero el microchip depende de esta moneda. ¿Y esta moneda cuándo ha sido creada? Y a lo mejor no lo habéis visto ni en la prensa. Hayek Coin byte oro. Bueno, y además se ha ido preparando la última abominación con una serie de cosas. En primer lugar, con la ideología de nueva era, que es un sincretismo panteísta que intenta ser trascendente. Con una angeología que no es clásica, docente de otros evangelios. ¿Os acordáis lo que dice San Pablo, no? Si un ángel os enseñara otro evangelio, pues eso, la nueva era está todos los días con los ángeles, ¿no? Pero aun cuando nosotros, y con un Dios que no es personal, ¿vale? Esta es la primera. Pero además ahora ha venido la ideología de género, que es el igualitarismo sin distinción de la naturaleza. La persona decide su propia condición sexual. Y aparecen dos nuevas condiciones sexuales, el homosexual y el transexual. ¿Vale? Y ahora viene, y también se ha ido instaurando el tema de las manipulaciones genéticas
y reproductivas, con la fecundación in vitro, con la selección y destrucción de embriones, con la experimentación genética, etc. Bueno, entonces, esto ya, detrás del comunismo, ¿qué? Detrás del comunismo han venido estas tres cosas a instaurarse en la sociedad, y ya esto le va a permitir al falso profeta y al anticristo jugar al engaño final, el engaño creador del que ahora hablaremos. Hace 25 años, hablando de todo esto, San José María escribió una carta que se llama La Tercera Campanada, que creo que está accesible. Voy a sacar algunas citas de esa carta que escribió. En esta última decena de años, esto es 1975 cuando se escribe, muchos hombres de iglesia se han apagado progresivamente en sus creencias. Personas con buena doctrina se apartan del criterio recto poco a poco, hasta llegar a una lamentable confusión en las ideas y en las obras. Un desgraciado proceso que partía de una embriaguez optimista por un modelo imaginario de cristianismo o de iglesia que en el fondo coincidía con el esquema que ya había trazado el masonismo. Modernismo. El diablo ha utilizado todas sus artes para embaucar con esas utopías heréticas, incluso a aquellos que por su cargo y por su responsabilidad entre el clero debían haber sido un ejemplo de prudencia sobrenatural. Fuerte, ¿eh? Dice, resulta muy significativo que quienes promovían todo este fenómeno de desmejoramiento solían escamotear las exigencias cristianas de reforma personal, de conversión interior y de piedad, para abandonarse en un obsesivo interés a denunciar defectos de estructura, a democratizar todo. Entraban ganas de clamar con el profeta. Scindite cordavestre, basta de comedias hipócritas, a confesar los propios pecados, a tratar de mejorar cada uno y rezar, a ser mortificados para ejercitar una auténtica caridad cristiana con todos. Y pongo aquí, voluntariamente, uno de los ejemplos que da el Papa Francisco en ese aspecto. Se escucha como un colosal non serviam, ¿no? En la vida personal, en la vida familiar, en los ambientes de trabajo y en la vida pública. Las tres concupiscencias, el mundo, el demonio y la carne, son como tres fuerzas gigantescas que han desencadenado un vértigo imponente de lujuria, de engreimiento orgulloso de la criatura en sus propias fuerzas y de afán de riquezas. Toda una civilización se tambalea impotente y sin recursos humanos, y sin recursos morales. Va a venir el tambaleo definitivo con una onda de marea. Además. Bueno, cosas que se han hecho en pro, a lo tonto, de todo esto. Este refrán italiano que dice, traduttore traditore, traductor traidor. Ejemplo, la Vulgata. Dice, está Pilato, Jesús ante Pilato, y dice, respondi Jesús, regnum meum non est de hoc mundo, si est hoc mundo est regnum meum ministri, non traditio est, nunc autem regnum meum non esit. Traducciones de la parte final, nunc autem regnum meum non. Biblia unsa, pero mi reino no es de aquí. No han traducido esto. Biblia de Jerusalén, pero mi reino no es de aquí. No han traducido esto. Nácar columna, pero mi reino no es de aquí. Se les ha olvidado esto. Sí o más. Ah, esta es del siglo pasado, del siglo XIX. Ahora mi reino no es de aquí. ¿Hay diferencia? Sí. Oh, vaya, por una simple traducción. La Septuaginta de Chile, pero ahora el reino. Stendhal, ahora empero el reino no es de aquí. Ahora. Pero luego, es lo que está queriendo decir. Luego va a ser el reino de aquí. Oye, por no traducir una pequeña cosa, en las traducciones litúrgicas están las de aquí arriba,
no está la de abajo. La Dwight Reigns. But now... Corolario. La traducción puede suprimir la existencia del futuro reino de Cristo en la tierra. Por una vía tan tonta. ¿Sí? Pero por la traducción se pueden conseguir cosas mejores. La fórmula de la consagración del vino, la clásica, la de siempre, dice accipite vivir so comnes, y que es en latín. Y aquí dice promultis. Y cuando se viene a traducir, resulta que se traduce este promultis, se traduce y por todos los hombres. Es lo mismo por muchos que por todos. Pues el cardenal Francis Arinze, entonces presidente de la consagración del culto divino, de todos los sacramentos, escribe sobre esto a todos, la última vez, 2006. El Papa Benedicto XVI, al presidente de la conferencia episcopal, escribe sobre esto en el 2012. Y le explica ¿cuál es la diferencia? En el orden de la adquisición de méritos, efectivamente el sacrificio de la cruz es por todos. En el orden de la aplicación de los méritos es al que se suma, al que quiera. Por tanto, no son todos. La misa está en el orden de la aplicación de los méritos. En el orden de la aplicación, que es la misa, es por muchos. Pues no todos se adhieren a la salvación obtenida por Jesucristo. Consecuencia de esta pequeña mala traducción, que los sacramentos tienen dos elementos. Materia, yo no puedo bautizar con vino, yo no puedo hacer el matrimonio entre dos que no sean hombre y mujer, etcétera, muchas cosas de eso, la materia, y la forma. Las palabras que se dicen por el ministro válido del sacramento para confeccionarlo. Por ejemplo, un laico no puede consagrar porque no es ministro válido. Aunque diga las palabras de la consagración, da igual, es un laico, no es un sacerdote. Por ejemplo, nadie puede bautizar con vino, o nadie puede bautizar en el nombre de Santa María, ¿verdad? No se puede, se cambia la fórmula, pues se acabó el sacramento, ¿verdad? Luego, en el caso de esta pequeña traducción, afecta ¿a qué? A la confección del sacramento de la Eucaristía. Y a lo mejor, como no se ha hecho con mala intención, la fe de la Iglesia suple. Pero suple si tú no eres un ignorante, si hay ignorancia invencible o hay intención próxima de consagrar, pues la fe de la Iglesia suple. Pero ¿cuántas veces no ocurre eso? Y entonces se dice una fórmula, que si estuviera bien la fórmula, no habría problemas. Pero al decir una fórmula que está mal, el resultado es que no se consagra. Punto. ¿Veis cómo el traditor? Entonces, ¿cuántas veces? Sí, se ha consagrado el pan, pero no se ha consagrado el vino. Al no consagrar las dos partes, pues aquello no es sacrificio. Hay presencia, pero no hay sacrificio. Hay 4 fines en la misa, pues 3 dependen de que sea sacrificio, etcétera. No quiero entrar ahora en más. Quiero haceros ver cómo se cuelan los goles, por muchas vías. Por ejemplo, este caso del obispo de Ars de Francia. Manda retirar el Santísimo de todas las iglesias, como los obispos mexicanos en 1926, por cierto. Tras diversos hechos, dice, la profanación de los tabernáculos, el robo de los copones respaldado por el Código de Derecho Canónico, el prelado emitió la ordenanza en la que solicita que el Santísimo Sacramento sea retirado de los tabernáculos, de todas las iglesias, capillas parroquiales, y será depositado en lugar seguro. Bueno, yo no voy a decir si eso no es, pero es una vía fácil, es decir, considerar esta situación es horrible como para esto, o no es horrible para esto. Vamos llegando fácilmente.
La puerta de los tabernáculos permanecerá ostensiblemente abierta. El Santísimo Sacramento podrá ser recolocado temporalmente en esos tabernáculos con la condición de que se asegure una presencia suficiente de fieles. Esto es ahora, esto es Francia. Ahora, esto es de hace 3 meses, 6 meses. Sí, sí. ¿Vamos entrando? ¿En cómo viene? En Ars. Bueno. Quizás esto es un ensayo de una próxima tragedia universal. Bien. El desencadenamiento de la abominación no será durante este pontificado del Papa Francisco, sino del sucesor. El Papa Francisco será el Papa del tercer secreto de Fátima. Terminará, morirá. Al parecer, según me han dicho algunas personas, él ya sabía, antes de ser elegido, que le tocaba este papel. Y el Papa, como hemos dicho, no cumple las características del Apocalipsis, esas de bajar fuego del cielo, ni ninguna cosa de esas. Y los análisis que le atribuyen ese papel, pues son sí, claramente precipitados, ¿no? Entonces yo pienso que no va a haber un cisma durante su vida. ¿Os acordáis cuántos decían, no, el sínodo, el cisma, tal? Todavía no ha llegado el cisma. ¿Por qué? Porque en el patrón profético de la pasión, o sea, la pasión, no hubo cisma en la pasión. ¿Qué hubo en la pasión? Traición. Es muy distinto. Ya estarán, entonces, para ese momento, que las primicias funcionan. Que aunque no sean conocidas, pues serán ayudas. Y también estará Elías, Enoc y la Virgen en la tierra. El anticristo ya será conocido, pero quizás no realizada su presentación mundial como tal, en el momento de la abominación de la desolación. Entonces, la película que yo propongo como hipótesis es que habrá una elección válida pero ilícita. Y ilícita, ¿por qué? Porque basta con que sea la elección fuera de Roma para que en este momento no sea una elección canónica. Porque la ley de elegir al pontífice exige que sea en la Casa Santa Marta, desde el año 96, es esa ley. Entonces San Francisco de Asís dijo esto, que en el momento de esta tribulación, un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Bien, entonces, el Papa pierde la validez si comete herejía, como Papa, ¿vale? Entonces, la decisión de suprimir o de impedir la Eucaristía, o los sacramentos, o lo que sea, pues hace que deje de ser Papa. Pero hasta que decide eso, es Papa. Y lo que decide es válido. Aun cuando esa elección de Papa haya sido fuera de Roma. Pero si es elegido no canónicamente. A ver, un sacerdote que es reducido a divinis, si va a un bar y se encuentra una copa de vino y la consagra, ha consagrado. Es ilícito, pero es válido. Este Papa, aunque sea elegido fuera, no canónicamente, es válido. Aunque sea elegido. ¿Vale? ¿Pero qué pasaría si se eligiera antes de que muera el otro? Por ejemplo, hipotéticamente, Francisco estuviera huyendo y antes de que muriera se hiciera un conclave no válido y se eligiera. Pues si es no válido, es no válido. Tiene que ser válido, aunque sea ilícito. Para que las cosas funcionen, tienen que ser válidas. ¿Vale? Benedicto XVI dejó de ser Papa y se acabó la historia. O sea, ya no... O lo vuelven a elegir y no... ¿Eh? Claro, y ahora hemos entrado en el fin de los tiempos. El quinto Papa... A ver, ayer que no estuviste, dijimos que la Virgen
dijo que había 4 papas hasta el fin de los tiempos. No dijo que en el fin de los tiempos no habría papas. Por tanto, efectivamente estamos en el primer papa del fin de los tiempos. No contradice a Garabandal la situación actual. Entonces, ese papa, se convertiría en el falso profeta al hacer ese, y no entraría en la lista de San Malaquías. Y a continuación, entonces, tendríamos lo que muchos santos han hablado de un tiempo de sede vacante de 18 meses. Santa Hildegarda, Santa Brígida de Suecia, el Beato Bernardino, han hablado de 18 meses. En el patrón profético de la Pasión, ¿cuánto tiempo estuvo nuestro Señor en el sepulcro? Día y medio. Día y medio, 36 horas. Si un día es un año, 18 meses es año y medio. Día y medio. ¿De acuerdo? Entonces, encaja que muchos papas hayan hablado de que hay una sede, muchos santos hayan hablado de que hay una sede vacante de 18 meses. No han hablado de un cisma, han hablado de una sede vacante de 18 meses. Coincide con él. Entonces, yo veo un cronograma tal que así, que ayer os lo hablaba, pero ahora lo podemos sacar. Existe una huida de los papas de Roma, pues en las cercanías de la invasión de Gog y Magog cuando llega a Roma, en octubre. Llega el aviso, el 13 de noviembre. Llega el milagro, el 13 de abril. Y entonces se cumple el tercer secreto. Es decir, al Papa Francisco le disparan tiros y flechas. Un grupo de soldados. Y entonces hay que elegir un nuevo Papa. Y al elegir ese nuevo Papa, la elección es no canónica en julio. No canónica, pero válida. Y entonces, poco después, el 31 de julio, se hace el decreto de la abominación de la desolación y se convierte en no Papa, se convierte en falso profeta. Y entonces viene el periodo de 18 meses de sede vacante. Está elegido, pero se ha convertido en falso profeta. Ya no es papa por haber hecho un decreto de herejía, que supone herejía. Y entonces, aquí tenemos los 18 meses, que ya es... Por supuesto que él seguirá vestido de blanco, por supuesto que seguirá mandando y decretando, pero claro, ya en ese momento el protagonismo se lo cede ¿a quién? Al anticristo. ¿Vale? Él ha servido de palanca, él ha servido de Juan Bautista frente al anticristo, como Juan Bautista respecto a Cristo. Y el anticristo ya venía por aquí, ya estaba, pero iba despacito a poco ascendiendo. Aquí se ha eliminado a 3 cuernos que se le han opuesto, y entonces aquí llega su eclosión, su sistema. Eso. Y si alguien quiere hablar de 2 papas en sentido opuesto, uno con otro, en Roma, pues tenemos que empezar a pensar aquí, en esta parte. Y a lo mejor Ana Catarina Emmerich se está refiriendo a esto, en sus visiones, que tampoco son muy claras las visiones de Ana Catarina Emmerich. Pero lo que está claro es que aquí los 2 papas se llevan muy bien entre ellos. No está cumpliéndose nada de lo que teóricamente dice Ana Catarina Emmerich. Y ya estaríamos entonces en el 2019, muy cerca del 2020, y de las fiestas de tabernáculos y de todo lo que hemos dicho. Esta es hipótesis de cronograma. No digo que sea 100% segura, es hipótesis. Bien. Roma, para la elección del futuro Papa, tras el aviso, Roma estará en condiciones de ocupación militar por las fuerzas de Magog. Por eso han tenido que huir los papas anteriores. Estará inundada buena parte de ellas porque las aguas de la onda de marea pues las han cubierto, es muy plana, cerca del mar. Y esto es lo que dice la Constitución Universi Domini Gregis,
que el cónclave para la elección de sumo pontífice se desarrollará dentro del territorio de la Ciudad del Vaticano en lugares y edificios determinados. Es que esto es lo que dice la ley hoy en día. Y a lo mejor esto es imposible, sencillamente, porque en ese momento aquello está inundado. En el momento establecido tal, dice, deberán haberse recibido y tomado una conveniente acomodación en el llamado Domus Sancte Marte. Es que, joder, la ley es demasiado explícita. Las leyes anteriores podía elegirse el Papa en cualquier ciudad del mundo, pero desde que llegó esta, tiene que ser en Roma. Y a lo mejor pues no se consideró la posibilidad de que esto no existiera. Punto. Por un terremoto. ¿Vale? Y eso hace que sea no canónica la elección, pero no inválida. ¿Entendéis? Bueno, si no se modifica antes y no es posible utilizar Roma, la elección de un nuevo papa sería válida, pero ilícita. ¿Entendido? Entonces, ¿qué dice la Sagrada Escritura del falso profeta? ¿Qué características personales tiene el falso profeta? Una persona con poder sagrado, que parece cordero, pero que habla como serpiente, y las características de su misión, que es la antítesis del Bautista. Trabaja en estrecha unión con el anticristo, consigue que la tierra y sus moradores adoren al anticristo por medio de un decreto, que es la abominación de la desolación, y por grandes señales, principalmente dos, que ejecuta delante de la bestia. Hace bajar fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y dice a los moradores de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia, que tiene una herida de espada y que había revivido y tal, que fue dado infundir espíritu a la imagen de la bestia. Esto es las señales del falso profeta que dice la Sagrada Escritura. ¿Alguien ve esto? ¿Que el Papa Francisco haya hecho algo de esto? ¿Qué? Vamos, ¿qué? Poco análisis profético. No sé qué santos se sacan. Es la antítesis del bautismo. Y entonces la Iglesia entra hacia esta fecha, pues, en el sepulcro, pasión, muerte y resurrección. Pues en la muerte, el sepulcro. No tenemos papa, no tenemos Eucaristía. Fuerte, ¿eh? Ya resucitará. Ahora, ¿en qué consiste la abominación de la desolación? Consiste en el objetivo es un golpe doble, global y no local. Quitar la Eucaristía para que muera la Iglesia. Primera parte del objetivo. Quitar al Papa para dispersar el rebaño. Se consigue con esto, con un Papa que él mismo, al decretar eso, se quita a sí mismo como Papa. El golpe es doble, o sea, dice, ¿cuál es el catejón? El catejón, ¿es la Eucaristía, es el Papa? Es los dos de un mismo tiro. Entonces, vamos a intentar deducir cómo es la abominación de la desolación a partir primero, el patrón de 5 abominaciones anteriores que ha habido. Segundo, empezando por la de los macabeos. Segundo, por las ayudas celestiales para preparar la situación. Señores, nunca en la historia va a haber un aviso. Menuda ayuda para afrontar la abominación. En los últimos 70 años, desde ahora en adelante, porque tampoco en los últimos 70 años, ¿qué cantidad de ayudas celestiales hemos tenido? ¿Cómo se ha el Espíritu Santo, la Virgen, etcétera, ayudado? Y desde ahora en adelante todavía quedan ayudas, queda el aviso, queda el milagro, quedan, bueno, del objetivo que pretende el diablo, de las profecías sobre las ayudas que tendremos durante la abominación. Bueno, entonces, en las 5 apostasías anteriores de la historia se retira a Dios. Ahora la Eucaristía es el objetivo. Entonces, ahora se trata de buscar más eficacia en retirar a Dios que en como lo ha hecho en las 5 veces anteriores. El demonio no es tonto.
aprende de sus errores. ¿Eh? Entonces, ninguna de las 5 apostasías anteriores ha tenido el mismo sustituto de la presencia de Dios. En el tiempo de los macabeos fue un ídolo, que eso pusieron allí en Zeus, que era un dios no trinitario, ni encarnado, etc. Perdón, la primera vez era Zeus, la segunda vez era Mahoma, es un dios no trinitario, ni encarnado. La tercera vez es la razón del hombre, la que se pone en la Revolución Francesa. La cuarta vez es el materialismo, la sociedad igualitaria futura. Entonces, la próxima apostasía va a proponer ¿alguna de estas 5? No, una mejor. Y además apoyada con milagros, o sea, desde el punto de vista del diablo. Va a crear una liturgia propia. Va a tener gran capacidad de engaño, si fuera posible, hasta los elegidos. Posiblemente, lo que pienso yo es que mostrará que tiene poder creador. Por eso, la nueva era, por eso la igualdad de género. Pues qué más da si ahora vienen los nefilines como género, si ya teníamos los hombre-mujer, o sea, homosexuales y transexuales, ¿no? Pues ahora nefilines también. Eso supondrá que habrá que elegir entre 2 creadores. Vamos a ver creación, pero va a haber que elegir qué creador es el que adoro. Qué fuerte. Bueno, las ayudas que hemos recibido, bueno, pues 70 años de continuas apariciones marianas, no me voy a entretener mucho. Fijaros la estructura de manifestaciones carismáticas de progresiva abundancia y densidad. Esto que dice el profeta Joel. Las iniciativas fundacionales globales que ha habido abundantes en la Iglesia, pues yo qué sé, la renovación carismática, el movimiento sacerdotal mariano, el Opus Dei, la cantidad, los legionarios, aquí ha habido cantidad de iniciativas que venían para los populares, etc. A hoy ya se puede decir que el mensaje evangélico ha llegado a todos los países. No solo por los viajes de los papas, sino por la evangelización por las ondas. Por tanto, ya se cumple también ese signo. Bien, ¿qué grave será lo que viene para que sea necesario un aviso de preparación? Una ayuda nunca recibida en la historia. Adán, cuando cae en el pecado original, no es un ignorante. Le engañan, pero no es un ignorante. Bueno, pues nosotros, para que no seamos ignorantes, nos viene el aviso. Saberemos lo que es el bien y sabemos lo que es el mal, después del aviso. Como Adán. Ahora, puede caerse. El milagro va a visualizar durante unos minutos la nueva época, el árbol de la vida, la esperanza verdadera frente a cualquier engaño. Vendrá la consagración de Rusia, con lo cual Rusia no podrá transmitir sus errores. Vendrá la definición del dogma de María Redentora. O sea, ya después de tanta ayuda, ahí te dejan solo con el problema, con la prueba. El catejón, el obstáculo es todo aquello que pueda ser adorado, es decir, la Eucaristía, tanto en su concepción. Entonces, en la confección se ha cargado, puede entrar, por esta vía puede entrar, por la mala utilización de las prerrogativas que tiene el Papa para la confección de sacramentos. Puede entrar porque el sacerdocio se corrompe. La presencia real de la Eucaristía, sin embargo, si son especies ya consagradas, no van a dejar de tener presencia real. ¿De acuerdo? Parece que el modo de destruirla podría exigir redefinir luego, más adelante, y eso exigiría que viniera nuestro Señor,
el modo de confeccionar la Eucaristía. Por eso volvería nuestro Señor a la tierra, y por eso dijo hasta que vuelva. Por eso parte del patrón de la abominación es la fiesta de la dedicación. La última fiesta que cumplió nuestro Señor es la fiesta de la dedicación, rededicación, rehacer el templo que había deshecho Antíoco. Dios permite la abominación para volver a instaurar la presencia interior de Dios entre los hombres, como en Adán. No, la presencia interior eucarística. En Adán no era eucarística, es un paso más. Era una presencia. ¿Sí? Claro. Y ahora voy a explicar una cosa. Primero el canon 841, para que sepáis. Dice, puesto que dice el código canon derecho, puesto que los sacramentos son los mismos para toda la Iglesia y pertenecen al depósito divino, corresponde exclusivamente a la autoridad suprema de la Iglesia aprobar y definir lo que se requiere para su validez. Por tanto, el sepapa puede decir, y no se puede consagrar nada más que hasta 50 metros de mi persona. Condición de validez. Por poner un ejemplo, para que digáis, o sea, puede hacer un mal uso de esta ley. Y lo que atares en la tierra, bueno, la Virgen se va a quedar en la tierra. Si esta ayuda es así, ¿cómo será el problema? La Virgen. Entonces, ¿para qué se queda la Virgen? Ella es el refugio de en todos estos problemas, o sea, en los últimos días. Pero en las apariciones del Escorial cerca de Madrid, cuyo vidente ya murió, que se llama Luz Amparo Cuevas, que significaría algo así como el amparo de la luz en tiempo de cuevas. Hay una imagen que no es la oficial, pero que sí que está mostrada, que está en la capilla de las... ¿Qué es esta? Esta imagen de la Virgen. ¿Qué significa esta imagen de la Virgen? Se pintó porque la vio así Amparo cuando el Papa Juan Pablo II hizo su primera visita a España. Efectivamente aquí tiene el escudo del Totus Tus. Cuando unos años después le llevaron esta imagen al Papa para enseñársela y tal, dice, hombre, esta es la Madonna que me acompañó en mi viaje a España. Juan Pablo II dijo. Sí. Bueno, pero ahora vamos, ya terminó el viaje a España. Y ahora, ¿esto puede significar algo más? No tiene velo. Luego, ¿qué está haciendo? Desvela. ¿Y qué desvela? Que ella va vestida de papa. ¿Y qué más desvela? Que ella que trae... ¿Pero ella puede consagrar? Luego a lo mejor lo tiene que hacer de reservas eucarísticas anteriores a la abominación de la desolación. Entonces los ángeles nos van a traer la Eucaristía. Yo qué sé. Como para... Yo no soy el organizador. Es la Virgen la que manda. ¿Entendéis? Yo que no, cuidado, no se van a saltar Dios lo que ató en el cielo, ató en la tierra, lo ató en el cielo. No va a jugar a bromas. Si se tiene que atar en el cielo, que no hay consagración, pues no hay consagración. Entonces, ¿qué es lo que puede haber? Esto. ¿Quién sustituye al Papa? ¿Cómo nos trae la Eucaristía? De reserva previa. Bien, ella actuaría como cabeza de la Iglesia, ella nos trae la Eucaristía, quizás de una reserva eucarística previa. Bueno, entonces, posibilidades de en qué consiste la abominación de la desolación. Pues aquí las hipótesis van desde las leves
hasta las graves. Yo me apunto a algunas, pero todo el mundo es libre de escoger alguna hipótesis, ¿no? Las leves, pues esto será como las catacumbas, pues como en tiempos de los romanos, como en tiempos de las persecuciones de la Guerra Civil Española, de los cristeros, lo que fuera, ¿no? Pero yo creo que esto ya ha sido experimentado por el demonio, y él sabe que este tipo de persecución de catacumbas no termina saliéndole bien. Entonces, bueno, a lo mejor es este el sistema, pero ya me extrañaría que fuera esto, tan leve. Segundo, puede ser medias. Por ejemplo, no permitir consagrar o no permitir la reserva por temor a profanaciones. Esto sería una media. Lo del obispo de Ars, pero a nivel mundial, ¿no? Lo de la ley de calles. Lo de la diócesis de Francia. Y graves. Graves sería lo que realmente sería la muerte mística de la Iglesia, porque en las dos anteriores no hay una muerte de la Iglesia, realmente. Es en la tercera donde hay una muerte de la Iglesia, que es la utilización del poder de las llaves para suprimir los sacramentos. Y hay un decreto con una sola línea. Se acabaron todos los sacramentos. Y no solo la Eucaristía. El sacerdocio, el matrimonio, las fuentes de la vida. Si se machacan las fuentes de la vida, que son los sacramentos, es cuando realmente entras en muerte. Por supuesto que luego habrá resurrección, pero entras en muerte. Entonces el Papa dejaría de serlo, tal, por un mal uso de un canon que existe, y que le permite deshacer en la práctica lo que Cristo instituyó. Eso exige que Cristo vuelva a instituir, a rehacer el templo. Y personalmente, claro. Esto acabaría con el propio sacerdote, no solo el Papa y no solo la Eucaristía. Bueno, y esto tiene su fecha, entre las estrellas, como os dije, mordedura del talón. Ese día está ahí Saturno en el talón de Fiuco, enemistad entre ti. Ella te pisará, pero tú tendrás un momento de oportunidad, mordiéndole el talón. No hay que asustarse, finalmente hay que ver. Pero en fin, hay que pasar por aquí. Y entonces, ¿quién es el anticristo? El que provoca todo esto. Pues va a ser un gran orador de atención creciente que va a predicar paz y seguridad y en su momento se presentará al mundo. Y presentará un fuerte elemento de sorpresa e impacto mundial que generará desconcierto inicial. Es como el 11S. ¿Qué ha pasado aquí? Va a aparecer con su engaño. Y para que su engaño funcione, uno de los factores que tiene que usar es la sorpresa. Sin sorpresa, no. Hará un prodigio inesperado con pruebas incontestables e irrefutables, que dejará al mundo en situación de shock. Hasta el profeta Daniel se sintió atraído por el ruido de las grandes cosas que decía. Parece que mostrará entonces un poder creador, un poder divino, entre comillas, falsamente creador. Y por su habilidad no caerá en el descrédito, sino que triunfará el engaño. Va con habilidad. Está todo avisado. Hipótesis de que puede ser el engaño. Y entonces dice el profeta Isaías: lo profundo del infierno se estremeció y te salió al encuentro en tu venida. Se refiere a esto, a la venida del anticristo, del infierno. Resucitando para ti a los gigantes. De nuevo los nefilines. Bien. Y esto encaja con la ideología de Nueva Era, con esa angeología docente de otros evangelios. Esto encaja con la ideología de género, ¿verdad?
aparecen nuevas condiciones sexuales, y esto encaja con las manipulaciones genéticas que nos tienen acostumbrados. Es ya ordinario la fecundación in vitro, entre otras muchas cosas, ¿eh? Y entonces se nos presentará inevitablemente como una elección entre dos creadores. Por supuesto que se dirá, ¿qué quieres? ¿Lo moderno o aquello antiguo, absurdo, que no ha funcionado y no ha hecho más que provocar guerras? ¿Vale? Porque las religiones solo han provocado guerras. Comprenderéis. El antiguo es una fábula intangible. El moderno como la realidad tangible. Allí la tendremos. Superhombres, Mazinger. ¿Por qué existen los vídeos de todos los superhombres? Preparación. El poder seductor. Le siguen todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero de Dios. Porque no amaron la verdad. La cambiaron por mi verdad, tu verdad, su verdad o verdades en plural, con los calificativos de científica, verdad histórica, verdad, fuera la verdad. Y en cabeza le seguirán los judíos y los musulmanes. Reclamará ser hijo de David, según la sangre, y el Shiloh esperado de las naciones, de la bendición de Jacob. Dice, la llegada del último, esto es del discurso de Ahmadinejad en la ONU, la llegada del último Salvador, Jesucristo, y el justo, traerá un futuro brillante para siempre, no por la fuerza o mediante guerras, sino mediante el despertar del crecimiento de la bondad en cada hombre. Ahmadinejad en la ONU en el 2012. No me digáis que no tiene fuerza esa frase. Pues esto así hablará. Entonces conseguirá una sustitución idolátrica de la falsa misa. Dice el Apocalipsis, hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida realiza grandes prodigios este falso profeta hasta encender fuegos, y seduce a los habitantes de la tierra con prodigios que les ha sido concedido realizar en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la bestia que hagan una imagen de la bestia que tenía una herida espantada. ¿Y qué has oído? Se le concedió infundir aliento a la imagen de la bestia. La Eucaristía es una imagen, es Jesucristo realmente, pero se puede ver desde fuera como una imagen. Pues este va a generar la imagen de la bestia, su Eucaristía, entre comillas, que dice, de modo que la imagen de la bestia hable y haga que todos cuantos adoren la imagen de la bestia, no adoren, mueran. Va a ser su misa, su falsa misa. Prepararos, que viene curva. ¿Y esto de acerca del fuego del cielo, más o menos en tu hipótesis has pensado? Acerca del fuego del cielo, así de claro, punto. No tiene más. ¿Para qué vamos a cambiar el sentido literal? Bien, la elección del nuevo sistema espiritual conllevaría ventajas en un mundo que está afectado por graves daños y carencias materiales. Por ejemplo, ellos lo administrarán con la tecnología que sea, en la frente, en la mano, permite al nuevo... Por ejemplo, no hay pensiones si no te apuntas al sistema este. Y no tienes seguridad social y no puedes ir a que te curen en el hospital. Y no tienes cuenta corriente. Y entonces no puedes acceder al Baitoro. No puedes comprar ni vender. Si te apuntas a mi sistema espiritual, cambiaré. Bien. Incluye todos los beneficios del estado de bienestar. Es un modo de controlar a las personas mejor que si los metieras entre rejas.
Permite mostrarse además como doble salvador, material y espiritual. Ahora todos los de esta zona que ha tenido un terremoto, pues les vamos a mandar una subvención rápida. Espera, Baitoro. Ya tenéis todos en vuestra cuenta dinero para arreglar vuestras casas, por ejemplo. Soluciona todo. Dice el libro de Josué: temed a Yahvé, elegid hoy a quién habéis de servir. Josué es muy paralelo al Apocalipsis. San Pablo dice: aun cuando nosotros, un ángel os anunciara un evangelio distinto, sería anatema. La elección del sistema del anticristo supone, según San Juan, que se tragará para toda la vida el fuego y el azufre, de la humareda del tormento y tal, por lo que se eleva por los siglos de los siglos. O sea, aceptar ese sistema es condenarse, no hay más. Bien, la Virgen estará en la tierra y será nuestro punto de ayuda. Bueno, y estará también el Hijo varón. No tengo tiempo para seguir contando, ya en realidad yo creo que ya he contado todo. Si algo me queda, mañana lo termino. Pero con esto bueno, no solo viene el engaño primero, pero luego viene la resistencia y luego viene la ayuda de Dios y se acabó. ¿Vale? O sea, como ha pasado en las 5 abominaciones anteriores. Entonces, bueno, hay que aguantar un pequeño plazo, pero lo conseguiremos. Y por hoy tengo que cortar para poder atender a otras cosas. Mañana creo que tenemos una sesión de preguntas, Fátima, ¿no? Además. Pero por la mañana también, ¿no? Sí, por la mañana hay el curso normal, Eso. de misa y después venimos para acá hasta las 2. Eso es. Y en la tarde de 5 a 7. Muy bien. Pues venga, entonces cerramos todo esto.